Bueno, muy bien. Em, Estamos en esta cuarta sesión ya del seminario Juan Donoso Cortés, Vida y Pensamiento de un Contrarrevolucionario, seminario de Gladium. Como habíamos indicado ya desde el temario general del curso, pues esta sesión está dedicada con mayor énfasis, diría yo, a la ética, a la filosofía moral de Donoso. Y hago ese matiz con mayor énfasis porque ciertamente yo he ido confirmando que en Donoso no es tan sencillo segmentar esos temas o distinguirlos, sino que la metafísica y lo ético y lo político están tratados como en un mismo bloque de unas maneras muy integradas, como en un tejido. Sin embargo, yo por mi manera de pensar, quizá un tanto esquemática, pues sí, la llamé así. Sin embargo, aquí vamos a hablar, como hemos hecho en las tres sesiones anteriores, de lo metafísico, de lo ético, de lo político. Y precisamente yo he querido comenzar, como hice la vez pasada, con un texto al que considero un trasfondo interesante para hoy, un texto que yo quiero mucho y que aprecio, que es de la Ética Nicomáquea. Esto es el libro primero en su capítulo segundo. Aristóteles allí me parece que da una fórmula muy sintética de lo que es para él la política, y lo cito al inicio de esta sesión precisamente porque creo que en Donoso una de las cosas a valorar es el eco de esa concepción clásica de lo político como una plasmación colectiva de lo ético, es decir, como un continuum de lo ético, y no en la línea del discurso dominante de la modernidad, que ha sido pues la perspectiva cratológica, es decir, reducir la política a una ciencia del poder sobre su consecución, mantenimiento. Eso no es la política, eso no es la esencia de lo político, por lo menos. Y en Donoso me parece que ese tema está muy presente. Entonces comienzo con este texto de Aristóteles, Ética Nicomáquea, libro primero, capítulo segundo. Si existe pues algún fin de nuestros actos que queramos por él mismo y los demás por él, y no elegimos todo por otra cosa, pues así se seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano. Es evidente que ese fin será lo bueno y lo mejor, y así no tendrá su conocimiento gran influencia sobre nuestra vida, y como arqueros que tienen un blanco, no alcanzaremos mejor el nuestro. Si es así, hemos de intentar comprender de un modo general cuál es y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser el de la más principal y eminentemente directiva. Tal es manifiestamente la política. En efecto, ella es la que establece qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué punto. Vemos además que las facultades más estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía, la retórica. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla además qué se debe hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de ella comprenderá los de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre, pues aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad, porque ciertamente ya es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino para un pueblo y para ciudades. Este es pues el objeto de nuestra investigación, que es una cierta disciplina política. Dice Aristóteles, y yo siempre que hablo de filosofía política procuro empezar con esto, el curso que orienté hace un tiempo para un instituto aquí en Colombia y en otras ocasiones. Pienso que esta es la esencia de la política, que si muchos la consideran ingenua por poner el núcleo y centro de la reflexión política en otros asuntos, yo pienso
en respuesta que es mucho más ingenuo ignorar el tema del bien en la política. Me parece que eso es mucho más ingenuo, ¿verdad? Y bueno, comenzaba con eso, efectivamente, por lo que decía que en Donoso siempre está ligada las preocupaciones en el orden de lo político, en el orden social, por la regeneración y la restauración moral. Esta sesión de hoy va a tener tres grandes partes. Primero, conectando con el último tema de la vez pasada, el asunto de la unidad y la variedad en el orden del universo y la relación que eso tiene con el pensamiento ético de Donoso. Luego, en un segundo momento, el tema de la jerarquía y la alienación en Donoso como dos posibles vías o como dos posibles concepciones del orden social, de la misma vida personal. Y en tercer y último lugar, el principio metafísico de la unidad familiar. Hablar un poco de algunas ideas de Donoso acerca de la importancia de la familia y de cómo la revolución tiene que destruir la familia y la misma idea de familia para conseguir sus fines. A nosotros nos ha tocado presenciar algo que para Donoso quizá fue un pronóstico, fue algo posible, pero él quizá no lo vio tan plasmado en su época porque no le tocó vivir las consecuencias del mayo francés, del mayo del 68, al que el profesor Plinio y otros pues llaman cuarta revolución. Es la revolución que va ya a destruir los últimos bastiones de la civilización cristiana y destruir la idea de naturaleza, distorsionar la sexualidad, destruir la familia. Eso ya Donoso lo veía venir. Y quisiera dedicar unos pocos minutos al final a leer algunos pasajes que me he encontrado Donoso que me han, como dice Alex, explotado la cabeza. Y sí, efectivamente, por la agudeza de Donoso. Entonces quisiera que dejarlos al final a manera de un motivador o un alimento para nuestra conversación. Entro entonces a ese primer bloque que mencionaba de la unidad y la variedad en el orden del universo. Ese tema efectivamente ya lo veníamos tratando al final de la sesión pasada y pues es un asunto que en Donoso se conecta con una filosofía de la creación por su teología y su fe católica. Donoso retoma una filosofía creacionista, llamémosla así, mostrando, enfatizando la unidad del mundo como una unidad metafísica ordenada por Dios, haciendo un énfasis que en lenguaje aristotélico bien podríamos llamar el énfasis en el principio de individuación. Efectivamente, el salvar la unidad no lo lleva a él a un panteísmo que tiene una serie de errores en materia ética y política, como él mismo lo explica, sino precisamente la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. De ahí él va a derivar una serie de principios, del cual el más importante pues es la subordinación de todo lo que existe a ese absoluto y cómo esa subordinación de todo lo que existe, principalmente del hombre como ser racional a Dios, de ese factor depende la armonía resultante de esa unidad que es el mundo creado y de la armonía entre todos los seres creados. Esto, por ejemplo, lo dice en la carta al director de la revista de Dos Mundos que ya veníamos citando de la sesión pasada. Ahí le dice lo siguiente: yo no concibo negación más radical, más absoluta, más completa de aquella ley que impone la unidad y la variedad a todas las cosas y sus condiciones especiales, a lo que es vario y a lo que es uno. Así
No concibo una afirmación más bella y robusta que la de la Edad Media, inspirada por el genio católico cuando encontró la monarquía en el término de su carrera afanosa. Como hemos visto ya desde la primera sesión, que es uno de los asuntos que nos resultan más interesantes en Donoso. No solamente que detrás de toda cuestión política va siempre envuelta una gran cuestión teológica, sino que las ideas teológicas y las teorías del conocimiento y las concepciones metafísicas van a tener siempre, se quiera o no, se acepte o no, una plasmación social. Y esto lo digo muy concretamente en materia de la nociología, la teoría del conocimiento. Todas las teorías del conocimiento tienen un reflejo social y la plasmación social y política, el realismo metafísico que inspira a Donoso es la monarquía. Eso a Donoso le va a ir quedando cada vez más claro en la medida que se compromete con su concepción católica, deja de ser, digamos, un católico de censo, un católico que quiere conciliarse con el liberalismo y va deduciendo cada vez más en distintos planos las consecuencias de una visión realmente católica. Aquí, por ejemplo, ya se ve en esa admiración que él expresa por lo medieval en cuanto lo que se citaba en la Edad Media, como toda época, en lo político es la plasmación de ideas metafísicas. Así como la modernidad y el liberalismo y tal, plasma también unas ideas sobre Dios, el hombre del mundo cristiana, de ese principio unificador, de esa armonía de lo diverso y de esa convivencia de lo uno y de lo plural. Era un contexto histórico en el que los hombres sabían lo que eran, aceptaban ser lo que eran sin querer ser más, sin querer ser menos, pero sabían que hacían parte de un cuerpo. La metáfora paulina del cuerpo que le sirve a Juan de Salisbury en el Policráticos para decir pues que así funciona el reino cristiano, que hay una cabeza que es el rey, que hay unos brazos que son el ejército, así ya él va ubicando ese reino a partir de la metáfora de la alegoría del cuerpo humano. Y lo mejor de todo eso es que el pie no quiere ser cabeza, ni las orejas quieren ser manos, ni al revés, sino que en esa aceptación de la propia identidad del gremio al que se pertenece hay una afirmación metafísica de ser feliz con lo que las cosas son, de ser feliz con lo que se es y de una aceptación también de que Dios haya querido que yo sea lo que sea, que es lo que hoy vemos precisamente contrario en el discurso dominante. Es ya la última rebelión a la naturaleza misma. Y pues en esta concepción donosiana de la unidad y la variedad en el orden del universo, está el eco, pues nada más y nada menos que de todo el pensamiento tomista. Cuando Santo Tomás, por ejemplo, en la cuestión 47 de la prima pars, de la suma teológica, artículo primero, cuestión 47 de la prima pars, dice lo siguiente. Santo Tomás ahí viene como eh, demostrando que esa diversidad de los seres finalmente remite a una unidad, ¿sí? En su origen. Y ahí es cuando él afirma como manera de corolario allí, la diversificación y la multitud de las cosas proviene de la intención del primer agente que es Dios. Donoso en esa misma línea, por lo tanto, se va a oponer a todas las concepciones metafísicas que contraigan ese primer principio, que es principio esencial del realismo, el naturalismo, el panteísmo.
el deísmo, porque el deísmo también tiene que ver con, claro, un Dios que crea, pero es un Dios que no interviene, que no se participa en sus criaturas y que, como él explicará, es el origen metafísico y teológico de la concepción liberal, es un Dios que no se involucra. Y así con todo lo que precisamente contradiga esa cosmovisión cristiana. De esta manera, pues, para don Juan Donoso Cortés, la vida privada, la vida pública, la vida social, al hacer parte de esa unidad, ¿se pueden distinguir? Claro que sí. ¿Se pueden identificar la ciencia, las disciplinas que se ocupan de cada uno de esos ámbitos? Sí, pero no están separados. Es por eso que comenzaba con Aristóteles, porque en el fondo de eso lo que late es una concepción clásica de la continuidad entre lo moral y lo político que hoy debiéramos nosotros renovar, difundir, eso que para nosotros puede ser una verdad de perogrullo, sí, bueno, sí, eso es, pero hoy al hombre eso le falta escucharlo, le falta sensibilizarse frente a esa realidad, porque precisamente el liberalismo ha intentado romper esa noción y ha intentado desligar, como ahí sí separar esos ámbitos, lo cual pues es una aberración lógica y tiene una serie de consecuencias nefastas. Entonces, volviendo a esa idea, para Donoso, como buen antiliberal, especialmente después de 1847, la vida privada, la vida pública, la vida social están comunicadas mutuamente con el fin, digamos, de organizar lo espiritual, lo temporal, en relación a su causa primera y última, que es Dios. Yo encontré un pasajito en el ensayo, entre todos los muy buenos que tiene. Dice lo siguiente, Donoso: la diversidad vuelve a la unidad de donde procede, primero por amenaza, cuando Dios dijo al hombre quedará sujeto a la muerte, Génesis 3:19, y después con la promesa, la justicia y la misericordia, que son variedad, vuelven a la unidad absoluta. Ya desde la época de las lecciones de derecho, uno encuentra esa concepción de la ley, de la moral, de lo jurídico, de lo político. Donoso se remonta a Platón, como ya vimos creo que en la primera sesión, lo relaciona incluso con algunos planteamientos de Bonald, eh, porque ambos usaban efectivamente ese presupuesto metafísico para explicar los fenómenos sociales, las categorías de lo antropológico, de lo político, de lo jurídico. Y Donoso encuentra allí una fórmula que él va a expresar en algunos de sus textos, que es la causa, el medio y el efecto. ¿Sí? Es una especie de esquema piramidal que Donoso encuentra y que él afirma que el no comprender este orden natural del ser, del mundo, pues es lo que lleva a una serie de errores en materia ética y política, con lo cual voy cerrando este primer apartado. Para Donoso, la causa de todas las causas, pues es Dios, no es la materia, como quisiera un materialismo, no es la idea, como sería un idealismo, no es la fuerza vital, como sería en el vitalismo, no es la voluntad, no es nada de esa serie tan comunes a la filosofía moderna, sino que con Tomás dirá, Dios es la causa de todas las causas, causa incausada. ¿Qué es lo que pasa según Donoso en el orden de lo político? Muchas veces que al invertirse eh, ese orden natural, causa, medio, efecto, pues se caen errores, dos de los cuales para Donoso son muy claros: el parlamentarismo y el socialismo. Donoso rechaza estas dos teorías políticas, llamémoslas así, concepciones políticas, fundamentalmente porque confunden
las causas, los medios y los efectos. Y porque derivado de ese error de confundir causas, medios y efectos, niegan la unidad y la diversidad, afirmando en algún caso solo la unidad contra la diversidad, afirmando en otro caso la diversidad contra la unidad. Entonces parten ya de un error de base, que es un error metafísico, que es no reconocer que el orden del universo es de unidad en diversidad, de diversidad en unidad. Dice al respecto don Juan Donoso en esa misma carta al director de la revista de Ambos Mundos. Por lo dicho, se ve cuán grande es el error de los que, comparando el parlamentarismo con el socialismo, creen que el último, el socialismo, es una negación extrema y el primero, una negación mitigada. Ambos lo niegan todo y lo niegan radicalmente, mientras que uno lo niega todo en las esferas políticas, el otro lleva su negación a las regiones sociales. Aquí vemos también plasmada pues esa concepción que es muy donosiana y otros autores luego la toman. Ejemplo, el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, de que esas revoluciones que aparentemente son separadas hacen parte de un mismo linaje, de un mismo tronco, de un mismo bloque de ideas y de hechos y de tendencias que es la revolución. Entonces no se podría explicar la consecuencia socialista sin ese antecedente parlamentario. El socialismo, hijo del liberalismo, no como normalmente nos lo han presentado, pues una especie de contrario, de opuesto, sino que es la consecuencia natural en el plano social de unas consecuencias y de unas formas de entender la política propias del liberalismo. Lo que ocurre es que, como explica el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, la revolución es matricida, ¿no? Una revolución siempre se erige y toma fuerza a partir de la supuesta oposición y de la supuesta muerte de la revolución que la antecedió. Así, la revolución francesa se nutrió de su lucha contra las guerras de religión, en su intento de superar pues todas esas guerras de religión y demás, pero era hija al mismo tiempo de la gran revuelta religiosa, que fue una primera gran revolución, que fue la revolución luterana. Luego el socialismo, y es la época que le está tocando vivir a Donoso, se erige como una respuesta a todos los problemas que ha dejado el liberalismo, especialmente unos niveles impresionantes de desigualdad económica, pero ese socialismo es hijo del liberalismo. Y luego, recuérdese, por ejemplo, Alex quizá lo recuerde mejor, le tocó quizá más eso, cómo la revolución del mayo del 68 comienza presentándose como un socialismo con rostro humano, criticando lo que se vivía en la Unión Soviética, criticando lo que se vivía en la China de Mao también. Entonces es como decir, este es el verdadero socialismo. Además que es un socialismo que ya va a ir más adelante de lo que han ido estos socialismos atávicos, reaccionarios, que siguen conservando mucho de concepciones tradicionales sobre la familia, sobre el sexo. Entonces, esas son dos características siempre de la revolución. Es matricida, pero al mismo tiempo va de requinte en requinte, ¿no? Es progresiva, va siempre más adelante y dice que las revoluciones anteriores pues fueron insuficientes. Uno se encuentra eso un poco en algunos textos de Donoso, ya esa descripción que en realidad más que historia es una metafísica de la revolución. ¿En qué consiste la revolución? ¿Cuál es la manera
en la que opera, y también al comprender que en el orden natural hay siempre causas, medios y efectos, pues la revolución, a una manera de mímesis metafísica, y se quiere, tiene también esas causas, medios y efectos corruptos que llevan es a una disolución social y llevan a una anarquía, que es su meta última, como puede ser pues aquello de tendencias, ideas y hechos. Primero, implantar una tendencia en lo social que cambia las formas de convivencia, luego llevar las ideas que le dan la razón a esas tendencias, y ya las personas tendencialmente transformadas y transbordadas gustan de esas ideas porque les parecen que justifican sus tendencias ya transformadas, y luego de aparecer las ideas se dan los hechos. Es un proceso que uno encuentra muy bien explicado, y perdón por la insistencia, en la obra del profesor Plinio Correa de Oliveira, más uno en realidad aquí en Donoso ya encuentra mucho de eso, y se da cuenta pues que el contrarrevolucionarios posteriores se están haciendo un eco de planteamientos de Donoso. Eso pues en relación a ese primer punto sobre la unidad, la diversidad, la base metafísica de un planteamiento ético y político en Donoso. En un segundo punto, yo quería hablar de ese tema de jerarquía y alienación. Me parece que quedan ahí resumidas dos conceptos muy importantes en el pensamiento de Donoso, si bien pues esto puede tener múltiples formas de abordarse. Sin embargo, pienso que ahí da uno con dos nociones que abarcan muchas de las ideas que están presentes en las obras de Donoso, y a partir de las cuales estas nociones él quiere también explicar una serie de fenómenos con los que él se encuentra a diversos niveles, en distintas esferas: lo político, lo religioso, lo económico, ¿por qué no?, lo social. Entonces, para uno comprender eso, pues debe conectarlo con este primer punto en el que ya venía, ¿cierto? El principio de la unidad y de la variedad o la diversidad. Según Donoso, el hecho de aceptar metafísicamente por una filosofía creacionista, una filosofía que se basa pues en el principio creacionista revelado en la escritura, esa, esa unidad en la diversidad implica una jerarquía, implica que los seres no están a un mismo nivel, como quisiera un univocismo metafísico que se encontraba ya en Duns Scoto, por ejemplo, que se encuentra ya en algunos planteamientos de la antigüedad, en los sofistas. Ese es todo un linaje, ¿no? El del igualitarismo metafísico que llega hasta hoy, que está, por ejemplo, en Spinoza. Pero entonces cuando uno empieza a hacer la genealogía de ese igualitarismo, de ese univocismo metafísico, según el cual todos los seres están a un mismo nivel y no existe entonces la jerarquía, que eso al final da en todos los errores derivados: colectivismo, panteísmo, naturalismo, ¿sí? Cuando uno va haciendo la genealogía, uno se da cuenta que eso tiene sus orígenes incluso mucho antes de Grecia, y eso remite a Egipto y demás. Y esa es posiblemente una de las esencias del gnosticismo. Ese igualitarismo es uno de los caracteres esenciales del gnosticismo, siendo tan complicado de explicar el gnosticismo por la cantidad de cosas que incluye. Pero pienso que aquí sí se da con algo importante, que es ese igualitarismo. Ergo, por igualitario, negador de toda jerarquía. Y precisamente es por eso que la contrarrevolución en general, y aquí particularmente Donoso, que nos convoca, le da tanta importancia a ese tema de la
Jerarquía. Para Donoso la jerarquía no es simplemente una herramienta funcional, digamos, para organizar el Estado, la vida social. No, no, no. La jerarquía tiene un carácter metafísico y más que metafísico, un carácter sagrado. Porque Donoso lo llega a decir, esa jerarquía es uno de los muchos reflejos de la belleza del creador. Es bello y por lo tanto es bueno y es verdadero, o es una manifestación, una plasmación de la verdad, la jerarquía. El hombre no es, desde esta concepción donosiana, una simple pieza matemática en ese conjunto, no es un número más, sino que es alguien, como ya decía ahora, y por eso esa veneración por lo mental y por la civilización cristiana, es alguien que conoce su papel dentro de la historia como un elemento para servir o alterar ese orden de acuerdo con un plan que Dios ha establecido desde la eternidad. Entonces, ni la existencia mía, Raúl, José Luis, Alex, Carlos Andrés, Napoleón, cualquier persona, la señora esquina viéndose unas tortillas, qué sé yo, esa existencia particular no es fruto del azar, no sé, de una especie de suerte o fatum, sino que es una existencia pensada y es una existencia pensada y querida para ocupar un lugar muy concreto. Y dependiendo de si esa persona concreta, que somos cada uno de nosotros y todos los hombres que han existido, existen en la historia, dependiendo de si él en ese lugar sirve al plan de Dios, ocupa el lugar que en la jerarquía le corresponde, o por el contrario, se revela contra el plan de Dios y no quiere ocupar el lugar que le corresponde, de eso depende el rumbo que toma la historia. Y de ahí lo importantísimo que es saber cuál es nuestro sentido en la vida, saber cuál es nuestro lugar. Y es precisamente, y eso también nosotros somos privilegiados de poderlo contemplar. No de vivirlo, lo vimos como una tragedia, pero sí de poderlo analizar y observar en los jóvenes hoy, cómo es una de las cosas que más la revolución ataca. El sinsentido, no saber yo para qué estoy o minusvalorarlo o sobrevalorarme y querer alcanzar cosas que a mí no me competen, no es para mí, no es lo que Dios es para mí. Todos los desórdenes con respecto a ese principio jerárquico a la revolución le sirven. Sea que uno no descubra el sentido de su estar aquí, sea que niegue el sentido, una perspectiva existencialista, nihilista, antes de nacer no hay nada, después de morir no hay nada, la vida es un espacio entre la nada y la nada de dudosa importancia y todas esas cuestiones absurdas que nos las han tratado de meter por todo lado, o sea, el que yo provengo de un chango, como dicen en México, ¿no? De un simio, entonces claro, yo quedo reducido a ser una especie de simio hiperdesarrollado, entonces mi dignidad también, ¿no? Y luego en las ciudades, fenómeno que ya Donoso advertía, ¿verdad? Junto con otros, las ciudades borran la jerarquía, las jerarquías, la vida citadina homogeneiza, digámoslo así, y va negando la individualidad, negando la particularidad de todos los seres. Bueno, este es un tema que para no ser importante precisamente, y por eso uso como la antítesis, si se quiere, jerarquía, alienación. Donde no hay jerarquía, lo que hay es alienación. Las personas no se encuentran. Donde no hay, por ejemplo, y esto es un tema fascinante en Gómez Dávila, cómo él lo explica en sus escolios, donde no hay, por ejemplo, modelos de vida
especialistas en el arte de vivir. Dice Dávila que el fundamento de las aristocracias es la necesidad que tiene el hombre por su naturaleza de especialistas en el arte de vivir. Es poder ver yo en hombres mayores cómo cómo ser feliz, cómo ser sabio, las buenas costumbres, la cortesía, la caballerosidad, el honor, la admiración, por ejemplo, por el militar, que es algo que también la revolución invierte, generando un odio absurdo por las fuerzas militares, que es una de las esencias de lo revolucionario, el odio no solamente por la guerra, sino por todo lo que represente fuerza. Bueno, esa es la naturaleza del hombre. El hombre está creado jerárquicamente, porque jerárquica es su constitución física, espiritual, psicológica, porque jerárquico es el universo en el que vive y porque jerárquica tiene que ser la sociedad, y de lo contrario vamos a un caos y a una anarquía. El panteísmo, el deísmo, el gnosticismo, explicado, ¿no?, destruyen el orden cósmico porque no reconocen los atributos divinos de gobierno, de providencia. Sugieren una redención del hombre, no por medio de Dios, causa de la cosa, principio y fin, alfa y omega, sino por medio de un conocimiento superior del mismo hombre, que es también una de las esencias del gnosticismo, ese conocimiento superior que entonces me hace innecesaria la fe, que entonces me hace innecesario el sacrificio de Cristo en la cruz, que me hace innecesaria la religión, y eso es para el pueblo, eso es para la gente inferior, eso es para las viejitas beatas, la, la, la viejita de Gerda Walter que menciona el profesor Carrillo, que ya no está. Yo tengo también mi viejita, ¿no? Él menciona a la viejita de Gerda Walter, eh, tejiendo medias para los soldados en el frente. Yo tengo mi viejita Gómez Daviliana, que él dice que mi fe, dice Gómez Dávila, se reduce a la de la anciana, de una anciana que reza en el rincón de una iglesia. Bueno, esa es la verdadera concepción católica, que entre esa anciana, analfabeta o no, con posgrados o no, eso no interesa. Pero si tiene esa misma fe católica íntegra, esa viejita es más hermana mía que cualquier doctor en filosofía o qué sé yo, académico que no tenga esa es la concepción católica. Razón por la cual entre ella y yo hay una comunión, hay una unidad, hay una fraternidad, mmm, aun cuando no ocupemos el mismo lugar social, ni estemos llamados a hacer lo mismo, ni a ella le toque dar una cátedra en la UNAM, ni a mí me toque criar 10 hijos haciendo arepa y mole, no sé. Eso es algo que precisamente la revolución no entiende, o entendiéndolo lo odia, que pueda haber unidad y que pueda haber comunión y que pueda haber amor y armonía en medio de la diferencia, en medio de la jerarquía, en medio de la existencia de clases sociales. Y precisamente eso es una visión gnóstica, igualitaria, panteísta, que por lo tanto es la meta final de la revolución, que aboca, si somos consecuentes, aboca a la nada. Si el ser es jerárquico, pues una ausencia de jerarquía aboca es a la nada y a la no distinción de los entes, que es la negación del principio de individuación, otra de las esencias metafísicas de la revolución, y por eso el odio a Aristóteles también, que fue el que desarrolló todo esto pues del principio de individuación. Con esto ya conecto con el tercer momento, que son las reflexiones, algunas pues reflexiones, usted ve cómo no, uno aquí no agota, de Donoso sobre la familia, reflexiones que son muy fecundas, que son muy importantes pienso que sería todo un tema que uno podría tratar y habrá ocasión de ello. Yo por lo menos la voy a buscar un espacio en el que pueda
hablar de la idea de familia en Donoso Cortés. Donoso se da cuenta ya en ese momento, y eso no deja de ser muy meritorio porque quizá él no le, para nosotros es muy evidente la crisis de la familia. En su época quizá no tanto, sin decir que pues fuera, no fuera un fenómeno pues que ya era visible, pero esto no deja de ser de una gran agudeza. Destruir la idea de jerarquía, destruir el amor por lo jerárquico, inocular el veneno del igualitarismo implica, explica Donoso Cortés, destruir la familia. Así uno entiende por qué una de las grandes pretensiones del liberalismo es el divorcio, como tanto en el socialismo o comunismo, como se quiera llamar, el mismo nazismo tuvo, que es un socialismo, yo no tengo duda alguna de eso, el nazismo es un socialismo, tiene esa pretensión de destruir la familia, alterando hasta casi hacerlo desaparecer o hacerlo desaparecer de plano el principio de autoridad de los padres, que es un reflejo en esta concepción donosiana, es una concepción católica, finalmente, que la autoridad de los padres no es otra cosa que el reflejo de la autoridad de Dios. El cuarto mandamiento en realidad incluye, además de los padres, el respeto a toda autoridad, porque es un reflejo de la autoridad de Dios y toda autoridad se recibe de Dios. Entonces, la revolución quiere trasladar esa autoridad a la colectividad, a la masa o al Estado. Aquí me permito citar un pasajillo del, del profesor Plinio Correa Oliveira, que tiene que ver con eso, gran lector de Donoso, gran admirador de Donoso, eso lo veremos en otra oportunidad, los comentarios de Plinio Correa Oliveira sobre Donoso Cortés. Dice el profesor Plinio, entre los individuos y el Estado, así como de los privilegios que son elementos inherentes a cada cuerpo social. Por más que la revolución odie el absolutismo regio, odia más aún los cuerpos intermedios y la monarquía orgánica de origen medieval. Es que el absolutismo monárquico tiende a poner a los súbditos, aún a los demás categoría, en un nivel de recíproca igualdad, en una situación disminuida que ya preanuncia la aniquilación del individuo y el anonimato, los cuales llegan al auge en las grandes concentraciones urbanas de la sociedad socialista. Es lo que yo decía ahora, hasta en la forma de convivir de las grandes urbes, su arquitectura, sus dinámicas, todo eso. Hay un intento de educarnos y hay una ingeniería social, como se la llama hoy, que apunta al desconocimiento de las jerarquías y al desconocimiento de la autoridad, de las distintas autoridades que hay y a una pugna permanente entre autoridad y súbditos, entre el que manda y el que tiene que obedecer. Ejemplo, los colegios, entre el profesor y los estudiantes. Y tal vez, yo digo que esto es en toda América Latina por lo menos, eh, sin gustarme a mí el concepto de América Latina, pero es para dejar a España afuera, pues no creo que allá sea así, pero por lo menos los colegios públicos en nuestra América, en nuestros países, ¿cómo son? Son como cárceles, ¿te ve, no? ¿Te ve cómo los colegios públicos, en su gran mayoría, si es que hay alguna excepción? Yo en Colombia, lo que conozco de Colombia, no conozco esa excepción. Son diseñados como cárceles, como lugares, por ejemplo, sin zona verde, son como bloques de cemento en lo que la gente está ahí encerrada y es pensado a propósito. Yo pienso que eso la revolución lo piensa a propósito para generar precisamente la rebelión, la rebeldía del deseo de no estar ahí, de no obedecer, de no hacer caso a este porque me manda y de generar un estado psicológico permanente
de incomodidad, de querer salir, de querer liberarse de ese bloque que efectivamente es una cárcel y donde está este prefecto de disciplina, este tío que me manda y que me impone cosas que no quiero hacer, y pues ahí está, creo que todos lo conocemos y lo hemos visto, el video de la famosa canción de Pink Floyd, The Wall, pues que es precisamente eso, ¿no? Es la época, es la posmodernidad plasmando en un video, como muchos otros en una canción, ese odio por el maestro, que es una de las figuras más venerables que puede existir, que uno debe amar y querer a todo el que le enseña, que además es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, pero se inocula ese rechazo a esa autoridad. Lo mismo con los padres. Entonces, ahí Donoso, además de ese elemento que él descubre de querer borrar la jerarquía, de querer conducir al igualitarismo y que un medio muy efectivo para ello es la destrucción de la familia, él también se remonta a algo que es muy importante y que yo pienso que hoy no está siendo del todo considerado, y es que previo previo a esos errores en materia social, siempre están desviaciones de orden religioso. Eso va a ser otro aspecto de esta lectura teológica de Donoso con respecto a lo político y lo social. Primero siempre hay una desviación en lo religioso y luego esos errores religiosos tienen consecuencias en lo doméstico, en lo social y en lo político. Bestemeyer, un franciscano alemán que ha sido uno de los expertos en la obra de Donoso, pues tiene una obrilla donde trata ese tema, y él dice ahí que, que efectivamente pues Donoso lo que hace muy bien, una de las cosas que hace muy bien es mostrar eh, en la crisis de la iglesia, en la crisis ya de la misma estructura eclesiástica, el origen y la causa de los problemas sociales de la época, lo cual incluye además, incluye de una manera especial, la concepción que se tenga de lo que es la iglesia y además la concepción que se tenga de lo que es el Estado. Yo, por lo menos para Colombia, sí digo, pienso, y ya lo he dicho en artículos, y hasta una vez hice un video hablando del tema, y por eso era que en muchas instituciones católicas no me quieren y no me reciben, empezando por el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, que personalmente sabe quién soy yo y no me quiere, que los principales culpables de la situación que está viviendo Colombia en este momento y de haber caído en el socialismo son los obispos, y es una buena parte del clero, no diré todo, no diré la gran mayoría, me digo nomás ahí, me quedo ahí, de que es una muy buena porción del clero por la pésima formación que dan, por el mal ejemplo que dan, porque están sumamente infiltrados por la teología marxista de la liberación, porque en las universidades católicas y concretamente las dos pontificias de este país, Javeriana y Pontificia Bolivariana, que aún siendo mi alma mater, es detestable lo que hacen. Entonces yo me acordaba mucho de Donoso leyendo esto, como el presidente de la Comisión de la Verdad, que son unos farsantes, que casi están diciendo en su informe que los culpables del terrorismo somos nosotros los civiles y que los grupos estos terroristas miserables fueron llevados a eso pues por nuestras indiferencia social, ¿verdad? El culpable principal de todo eso es un jesuita, el padre Francisco de Rú. Googleenlo ustedes, busquen, que es uno de los adalíes de la teología de la liberación. Entonces hoy sí que Donoso, pienso yo, hombre, tendría sus delicias analizando ese fenómeno. Lo que le tocó era a él
era un kindergarten con lo que hoy estamos viendo, y especialmente desde la alta jerarquía, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Pues es eso. Todo empezó por ahí y todo empieza por ahí. No solo por los errores en la teología, sino por los errores administrativos de los santos padres, por las movidas calculadoras mezquinas de la jerarquía, y que va caminando, como bien se ha advertido en la escatología, como bien lo advirtió, por ejemplo, Castellani, que tiene páginas muy buenas al respecto. Se camina a una coexistencia, a una coexistencia, no, a una igualdad casi entre el Estado y la religión, entre un falso catolicismo y un Estado, un orden mundial hipercontrolador, y que se van a necesitar mutuamente, que van a formar, casi, digámoslo así, que un corpus, y esa sí sería propiamente una teocracia. En el mundo occidental nunca existió una teocracia, eso es un error. Teocracia es lo que se vive en el mundo islámico, eso sí es una teocracia, que el poder religioso gobierna. Una de las características esenciales del Occidente ha sido esa distinción sin separación, un intento de coexistencia entre la Iglesia y el Estado, y precisamente ha sido uno de los puntos de tensión esencial siempre, pero es precisamente por eso, porque se ha procurado que no se confunda. Nosotros hoy caminamos, seamos conscientes de eso, a una confusión esencial entre lo religioso y lo político, que va a ser una de las características principales de un nuevo orden mundial que ya se viene, y que hasta ahora nosotros eso no lo habíamos conocido. Esa sí que será una teocracia, porque será el poder religioso, será un poder religioso de características religiosas, avalado por unos líderes religiosos en una igualitarismo de todos los credos religiosos, negando entonces que haya verdad o mentira en la religión, sino que todo es verdadero, lo que tú quieras creer está bueno, es decir, supeditándolo todo a la voluntad y a la autonomía humana, incluso a Dios. Yo elijo a Dios, yo creo a Dios, yo modifico a Dios, yo cambio a Dios, es el hombre Dios, el homo mensura de Protágoras. Es lo que viene. Donoso, en la carta al cardenal Fornari de 1852, le dice lo siguiente: la coexistencia de la Iglesia y el Estado da lugar en el orden político a la coexistencia de la libertad individual y de la autoridad pública. En el orden moral, la coexistencia del libre albedrío y la gracia. En el intelectual, la coexistencia de la razón y la fe. En el histórico, la coexistencia de la providencia divina y la libertad humana. Y en las más altas esferas de la especulación, con la coexistencia del orden natural y sobrenatural. Esa es la importancia de una coexistencia sin confusión, sin mezcla, sin tratar de no distinguir. Distinción sin separación, coexistencia armónica. Esa es la importancia de que Iglesia y Estado puedan convivir, y es también otro factor del que depende todo lo que hemos hablado, que en la sociedad se respeten jerarquías, que en la familia las cosas vayan bien, ¿sí? Y haya respeto por la autoridad y los hijos se dejen orientar, porque en realidad Iglesia y Estado son las plasmaciones macro. Por eso la cita con la que comenzaba de Aristóteles, que quería que estuviera de trasfondo, de, de lo íntimo, de lo privado, del oikos. Yo pienso que en Donoso eso está muy presente, insisto, y por eso el aprecio por estas ideas, por este pensador, que yo creo que le hace mucha falta a una época que quiere resolver sus graves problemas sociales, ignorando todas estas verdades, desconociendo la raíz religiosa de ellos, que tiene como meta lo que precisamente no debiera ser meta, es decir, que quiere como meta y que piensa que el fin es el igualitarismo total, sabiendo que eso es irse a un abismo,
y que está desconociendo las raíces efectivas del problema, ergo está errando la solución y se conforma con llamar ingenuos, con llamar cándidos a quienes le recordamos por dónde es que va la cosa. Entonces, por mucho que puedan reírse y por mucho que puedan ironizar, hay que citar nuevamente a Plinio Corrado Oliveira: la risa de los escépticos nunca detuvo el paso firme de los hombres que tienen fe. Ay, si lo parafrase, sí, es el hecho de que te rías o te burles o te ironices o lo que quieras, no te da la razón, ni me la quita a mí, sino que vamos a los argumentos. Vamos a ver si tus paños de agua tibia frente a los graves problemas que atraviesa el mundo pues resuelven algo. Y seguro que no, más bien lo agravan, como quien quisiera curarse un brazo gangrenado, pues no sé, tomándose un tecito o algo así, o tomándose una aspirina. Termino, como les decía, para no dejarlo, algunos pasajes de Donoso, un par de pasajes, pues, para, para cerrar, que me han gustado mucho en estos días que lo he venido leyendo. Ejemplo, dice Donoso: no hay, señores, más que dos represiones posibles, una interior, otra exterior. La represión religiosa y la represión política. Son de tal naturaleza que, cuando el termómetro religioso se eleva, el de la represión baja, y que recíprocamente, cuando el termómetro religioso baja, el político, la represión política, la tiranía sube. Es una ley de la humanidad, una ley de la historia. Fíjese usted la agudeza, ¿no? La represión religiosa y la represión política. Si la religión, nuestra religión, éticamente, moralmente, no hace que nosotros domemos ese caballo negro que dice Platón, que lo tira uno para abajo, entonces viene ahí sí la represión política, y no viene con el amor de la religión, sino que viene a la mala. Eso es lo que ocurre. Y es nada más que un eco, y creo que ya lo habíamos comentado, del libro octavo de la República de Platón. ¿Qué es lo que sigue a la disolución democrática? El tirano. El tirano. El fundamento de todos vuestros errores consiste en ignorar la dirección en que se mueven la civilización y el mundo. El mundo camina con rapidez hacia la instauración de un despotismo, del más gigantesco y destructor que los hombres hayan conocido. Están preparados los caminos para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Todo está dispuesto para él. Calibren el peso de esto, ¿no? De esto que está diciendo Donoso, en diálogo, pónganlo en diálogo con Soloviev, con Dostoyevsky, con Piper, con Castellani. Están preparados los caminos para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Todo está dispuesto para él. Esto es mediados del siglo XIX. Si la victoria, no, esto no, es aburrido porque era aclarándole una cosa, unos polémicos ahí que no entendían lo que él quería decir. Más bien ya cierro con esto antes de... No es mi opinión, sin embargo, que Europa no tenga nada que temer de Rusia, sino que creo todo lo contrario. Pero para que Rusia acepte una guerra general, para que se apodere de Europa, son precisos antes tres acontecimientos que voy a decir, los cuales, observadlo, no son solamente posibles, sino probables. Es necesario, ante todo, que la revolución, tras haber disuelto la sociedad, disuelva los ejércitos permanentes. En segundo lugar, que el socialismo, despojando a los propietarios, clase Petro, Boric, extinga el patriotismo, porque un propietario despojado no es ni puede ser patriota. En tercer lugar, habrá de realizarse la confederación poderosa de todos los pueblos eslavos, bajo la influencia y el protectorado de Rusia. Pues bien, cuando la revolución haya destruido en Europa los ejércitos permanentes, cuando las revoluciones socialistas hayan extinguido el patriotismo, cuando en el oriente de Europa se haya realizado la gran federación de pueblos eslavos, cuando en Occidente no haya más que dos ejércitos, el de los expoliados y el de los expoliadores,
entonces habrá sonado la hora de Rusia. Entonces Rusia podrá pasearse tranquilamente, arma al hombro, por Europa. Entonces el mundo asistirá al más grande castigo que haya registrado la historia. Por lo demás, señores, la Rusia, situada en medio de una Europa conquistada y prosternada a sus pies, absorberá por todos sus poros el veneno que Europa ha bebido y que la mata, y no tardará en caer también ella en putrefacción. Un tío que a mediados del siglo XIX ya veía lo que iba a ser la Unión Soviética, pero yo lo llevo incluso mucho más allá. Él no solamente estaba viendo la Unión Soviética casi un siglo antes de su aparición y expansión, sino que estaba viendo también nuestra época y eso se los dejo a su interpretación. Ya saliéndome el tema de Donoso en relación a lo de los toros que le menciona José Luis, leo un fragmento de este texto que está en revisión y ahí sí doy paso a su intervención. Este texto es un intento de mostrar por qué MacIntyre es un pensador católico y por qué su realismo filosófico es una plasmación de su catolicismo, apuntando a sustentar una idea mucho más esencial y básica, y es que solo se puede ser católico siendo realista. No se puede ser católico sin ser realista metafísico. De lo anterior, bueno, una serie que venía plasmando, se deduce la importancia del catolicismo en la identidad y pensamiento latinos, como heredero que es en su doctrina de los principios metafísicos de aquella filosofía perennis o prisca teología, cimentada en las notas definitorias del realismo ya mencionadas, a un punto tal que, según Menéndez Pelayo, el catolicismo es el Volgeist del pueblo español, que se encuentra muy marcado por la materialidad y la carnalidad, incluso en su dietética. Al respecto vale resaltar que de las tradiciones monoteístas, la más material y plástica es la católica, pues en ella Dios se hace hombre, carne, materia, se lo come en la Santa Comunión y los sacramentos se llevan a cabo a través de la materia y sin ella no se efectúan. Cito Gómez Dávila, prédica de una encarnación, el catolicismo es pasión de lo concreto. La idea católica aspira siempre a objetividad plástica. Con base en esta cosmovisión ilemorfista, realista, aristotélica, atomista y católica, don José María Pemán se refería al siempre polémico asunto de la tauromaquia, tan propio del mundo mediterráneo, afirmando que los toros son comprensibles desde el genio español que profesa una religión donde cuerpo y alma van juntos de la mano. Las religiones paganas, religiones con cuerpo pero sin alma, crean el deporte. Las religiones espiritualistas, religiones con alma pero sin cuerpo, crean el yoga. Unas y otras huyen de la muerte como de un nublado, bien mediante el frenesí corpóreo, bien mediante la sublimación espiritual. Pero el español afronta la muerte con gallardía, porque cree en la resurrección de la carne, y por eso el genio español se toma la muerte tan en serio que la expone a la luz del sol en un desnudo redondel de arena para acentuar su cruda realidad dramática, tomándosela a la vez muy en broma, pues la viste de domingo con trajes de seda y lentejuelas. Bueno, eso era en relación al comentario inicial. Muy bien, Qué hermosa la cita. escucho sus ¿Y esta cita comentarios. de Muchas gracias por la quién lectura. era? Perdón, no te Esa- escuché. ¿La cita de quién era la cita? Esto es una paráfrasis de don José María Pemán, sin ser textual de él, sino que ahí me baso en él. Eso es tomado de un libro que se llama Flamencología, Cante, Toros y Baile, que fue un prólogo que hizo don José María Pemán a un libro de González Climent, se llama así, Flamencología, Cante, Toros y Baile. Muy bien. Entonces, sí. Qué bueno. Yo tengo una preguntita. Sí, Tengo alguna pregunta, así que no sé si puedo paso a hacer alguna pregunta. claro. Se oye, no sé si se oye bien. ¿Se oye bien?
Más o menos, pero se alcanza a entender. Vamos a ver si logro escuchar. A ver, voy a subir a ver. Que no hay más volumen, esto es otro. Primero, bueno, esa última cita de Donoso sobre el gobierno mundial, la dictadura mundial, la tiranía mundial, esa recuerdo cuando la leí, esa me descalabró totalmente. Me recordó muchísimo a la famosa, hay un pequeño vídeo de Orwell, ya creo que estaba cerca de la muerte, lo entrevistan en su casa, en el campo, y dice algo así, algo muy parecido, dice George Orwell, pero lo dice a pocos años de, de su encuentro con el comunismo, con el totalitarismo, es decir, poco después de haber escrito 1984, o sea, es sobrecogedor ver a Orwell decir lo que dice, pero no tiene mucho mérito porque lo ha vivido, lo sabe, lo conoce, se ve. Ya en esa época se ve lo que viene. Que lo diga a Donoso en la época en la que lo dijo me parece extraordinario. Es como si lo estuviera, como si tuviera una visión. Está incluso viendo, creo que está viendo incluso no sé, las profecías de Fátima. Es extraordinario. En ese sentido, a mí Donoso me parece uno de los grandes profetas de Occidente, ¿no? Y luego como todo queda hilado, como cada cosa queda engarzada una dentro de la otra, de manera que se ve perfectamente cómo del liberalismo nace el socialismo, cómo del socialismo nace la tiranía, es decir, igual que en Platón, pero a la manera contemporánea, ¿no? Eso fue lo que más me asombró de Donoso cuando leí en su día. Gracias por tu exposición, porque ha sido muy clara y muy contundente y muy bella. Me ha gustado mucho. Quería preguntarte, citas a menudo a Plinio Correa de Oliveira. ¿Qué libro recomendarías de él? Revolución y contrarrevolución, para comenzar. Esa es la esencia de su pensamiento, que en realidad en muy buena medida pues es una compilación de ideas de Donoso, de Bonal, Mestre. Si bien él hace un aporte personal, pienso que esa es la hora para comenzar. Y después de haber leído Revolución y Contrarrevolución, que yo les puedo mandar un PDF de una edición más o menos reciente, bueno, hay muchos otros textos, ya dependiendo de los intereses que uno tenga, y hay libros sobre él, sobre lo que fue la lucha de él, que también son muy buenos, muy interesantes. Entonces, sí, pero primero el que le llamamos RCR, Revolución y Contrarrevolución. Muy bien. Y bueno, Puede que lo tenga en PDF. Si no lo tengo, ah, recurriré a ti, te lo diré. cómo no, Te perfecto. diré. Me escriben Sí, el que lo quiera, sí. y te Eh, agradezco tu comentario. Me deja muy tranquilo, y como dice Mark Twain, que puedo vivir con un buen cumplido durante un mes. A mí me hace falta que me expresen la gente que está a gusto y que le ha sido claro, es lo primero. hombre, claro, sí, Pues exactamente. es Sí, lo que se pretende, y bueno, ese es el sí, fin, ¿no? sí, sí. Sí. Había otra cosa, pero ya se me ha ido de la cabeza por el momento. Entonces, por el Bueno. momento voy a dejarlo así. Si alguien tiene otra cosa que decir, que lo expresen. Eh, Yo, Quería mientras... deciros, Sí, dale. yo, un segundo, que no sé si era muy amigo de Plinio,
pero yo he leído este texto que ha publicado aquí en España Miguel Ayuso, que es una antología de artículos de Galvão de Sousa. Bueno. Y la verdad que me está pareciendo magnífico. Tiene cosas reclaras. No conocía yo el mundo católico brasileño, pero son gente de mucha valía. Mucha valía. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula el libro? Sí. Es una antología de artículos. El título lo ha escogido Miguel Ayuso. Legalidad hispana. Hispanidad, buenísimo. tradición. Okay. Legitimidad, hispanidad y tradición. El título se lo ha puesto Miguel Ayuso. Porque lo de el título se lo ha puesto Miguel Ayuso. Yo diría. Sí, no. Galvão de Sousa era un brasileño que tenía conciencia plena de la inclusión de lo lusitano y de lo luso en lo hispánico. Era un, fue un pensador carlista. Sí, y me tocó, creo que fue el año pasado, en las reuniones de los sábados del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, estos ciclos que han hecho de Conversaciones de la Esperanza, una exposición de un brasileño acerca de la obra de José Pedro Galvão de Sousa. Muy bueno. Y este es el último capítulo que he leído, no sé si se ve. Sí. Y es una maravilla. Hispánica, y cristiandad. Comunidad hispánica y cristiandad. Qué bien, qué bien. Es una maravilla. Este autor es una maravilla. Además, si os interesa, están editando sus obras reunidas. No son obras completas, pero casi en Brasil, en una editorial católica que se llama Editorial Magnificat. Qué me bien. gusta mucho este autor. Y esto está... Plinio esto está en castellano, ¿no? Esto está en castellano, sí, en ¿verdad? castellano. Esta antología sí, está en castellano. Lo que no está en castellano son las obras reunidas que están en portugués. Pero vamos, claro. Tú eres políglota. A ti el portugués te da igual. Tú puedes leerlo seguro. Pero bueno, no creas, el portugués es tan parecido al castellano que uno no aprendiendo y es caminar por el fango, que caminas, pero caminas un poco más lento, ¿no? Entonces, leo mucho más rápido en italiano que en portugués, fíjate, para que veas cómo es la cosa. Pero los portugueses, es una cosa alucinante. El siglo XVI, yo recuerdo cuando hice la tesis, la cantidad de escritores portugueses que escribían en español, o sea, en castellano, eran legión, era mucho tan sencillo y para ellos escribir en castellano como en portugués, y a menudo preferían el castellano al portugués. Es una cosa que ahora hoy día a los portugueses pues les escuece un poco, ¿no? Que hasta las Lusíadas, el autor de las Lusíadas pusiera a España por encima casi de Portugal, ¿no? Entonces... Luis de Camões. Sí, Camões. Aquí está citado en esta antología, muchas veces lo cita. Qué bien. Bueno, hay una Portugal buena, digamos, la Portugal que no quiso separarse de España en 1640. Esa Portugal existe todavía. Hombre, tomo nota de esa referencia, ya me interesa mucho leerlo. Y aquella vez me acuerdo que pues sí, todo lo que dijeron, él era abogado, ¿no? Galvão de Sousa. No, él fue catedrático de Derecho Político y de Historia del Derecho Brasileño en la Pontificia de San Paulo. Pero de profesión, o sea, ¿él había estudiado Derecho o había estudiado otra? Sí. Okay. Mira, aquí en su hoja de vida, catedrático en la Pontificia de San Paulo. Por lo pronto, el doctor Plinio también fue abogado y creo que fue profesor también en una de estas universidades. Tuvo cátedras como en 3 o 4 universidades y creo que una pues fue la de la Pontificia de Sao Paulo, si mal no estoy. Lo que no sé es, bueno, qué relación hayan tenido o cuál ha sido la visión que tenían del tema RCR. Raúl, ¿querías decir algo? Sí, voy a citar dos libros para la discusión de tesis que estábamos haciendo, ¿no? Uno es un trabajo mío y otro es a René Guénon, que creo que también puede darnos unas... ¿Cómo no? Pero voy a citar primero mi trabajo.
Este es el trabajo que está aquí en esta revista. Razón española. Sí, voy a citar ese. Más chis, perdí la cita. Ah, no. Déjame ver, perdí la cita. Ay, yo la tenía acá y ya la perdí. Aquí está. No, no es esa. Aquí está, miren. Dice, esta cita de Donoso dice: el mundo sueña en cierta unidad gigantesca que Dios no ve con buenos ojos. Ese es Donoso. Y que este señor no permitirá, porque esa unidad sería el templo del orgullo. Y sigue Donoso: nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para construir en sí y por sí la unidad del género humano. También en sus años señala: el hombre es por naturaleza pecador, lo cual no quiere decir precisamente que sea malo, sino más bien que está mal hecho. Lo que hay aquí de la teoría católica dice, consiste en el reconocimiento en la existencia del mal y el pecado, y en la confesión de que el pecado está en el hombre y no en la sociedad, y de que el mal no viene de la sociedad sino del hombre. Por último, hay aquí en la teoría católica el reconocimiento explícito de la necesidad de redención y la penitencia. Aquí está, dice: en el mundo la multiplicidad domina sobre la unidad y la confusión sobre el orden. Donoso toma en su totalidad todas estas precisiones que Agustín hacía para explicar las relaciones humanas en el mundo. Bueno, no era así, ya perdí la cita, pero bueno, voy a tratar de enfocarla. Lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí lo que me parece que explicó Carlos muy bien es que Donoso, bajo una perspectiva platónica, agustiniana, habla de una unidad que se intenta, que los seres humanos siempre hemos hecho. Hemos intentado hacerla, ¿no? Si se fijan, todas las comunidades tradicionales políticas siempre se han fundamentado bajo un orden que una representación de lo divino, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en los faraones egipcios, piénsese, por ejemplo, en el emperador romano. Siempre ha habido una representación de lo divino en el mundo. Para Donoso, dice, Oriente ha tenido mucho ese orden, a diferencia de la Grecia, que era más un orden más racional, etcétera, pero que no prescindía de todo ese orden, ¿no? Dice, en Oriente se tiende al panteísmo y en Occidente a la discordia, decía Donoso, ¿no? Pero dice, llega el cristianismo y el cristianismo toma de Oriente algunas cosas y de Occidente otras. Y entonces, en la modernidad, dice Donoso, es el regreso de la concepción del panteísmo, porque para Donoso las concepciones liberales y socialistas vuelven a retomar esa idea del panteísmo. Piensen, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Ahorita que vemos Smith y que vemos todo este pensamiento alemán, sobre todo, ¿no? El pensamiento alemán de cómo volver a la homogeneidad, a la unidad. Entonces, el Estado moderno es un intento de volver a una unidad que en la Iglesia se pretendía hacer también, la unidad del género humano mediante mediante la figura de Cristo, que viene a restablecer esa unidad que fue destruida por el pecado, pero que la Iglesia representa materialmente ese intento de unidad. Es como una representación de lo divino en el mundo. El Estado viene a suplantarlo, precisamente, ¿no? Y dice Donoso, la idea racionalista de humanidad es el reemplazo del símbolo cristiano de la cruz. La humanidad será ese reemplazo del símbolo de la cruz, mediante al otro mito, el mito de la razón, el mito del progreso. Fíjense eso, ¿no? Y voy a leer esta parte de Guénon, que quizás vaya ahorita a hacerle un poquito de ruido a Alex. Ya ves, Alex, el mensaje que me mandaste, te desmentí ese rumor, pero fíjese lo que dice Guénon, es muy interesante. Dice, en el estado actual del mundo tenemos, pues, por un lado, todas las civilizaciones que han permanecido fieles al espíritu tradicional. Él se refiere a Oriente, que son las civilizaciones orientales, y por otro lado, una civilización propiamente antitradicional, que es la civilización occidental moderna. Evidentemente, ¿qué quiere decir con esto, Guénon?
en Occidente, en nuestro Occidente, nuestra civilización actual, es imposible hacer una comunidad tradicional, porque tenemos de fondo un mito antitradicional. O sea, es imposible en Occidente hacer, pongámoslo así, iglesia. Es imposible hacer lo que jerarquías, porque tenemos todo un bagaje intelectual que no nos lo permite. O sea, no, se asfixia rápidamente. Entonces, pero Occidente no por eso rechaza la unidad. La unidad de Occidente va a atender, a mí me parece, ya no al Estado, o sea, el Estado, como modernamente se entiende, sino más bien a una idea más universal como es el de humanidad. O sea, sí estamos muy sobrepersonalizados, pero fíjense cómo el concepto de humanidad trata de englobar una especie de derecho natural, racionalista, que pretende omniabarcar todos sin importar el nomos de tierra de ciertos pueblos, ¿no? Es el intento de reemplazo de la ley eterna. Exacto, es el intento de sí, exactamente. Entonces, vean que en el fondo todo esto sigue el tema de la unidad. La unidad metafísica, el orden metafísico del mundo es lo primordial para entender estas teorías. Y eso sería mi precisión también que quería compartir. Magnífico. Yo coincido completamente y pensaba en eso que decía de Oriente-Occidente, también las razones en lo que de racional tiene esto, porque obviamente en su mayor parte es misterio, pero las razones que podemos auscultar de por qué Dios escogió una zona que es del Medio Oriente para nacer y para su trabajo, digamos, y su discipulazgo y tal, es ahí, ¿no? Es en el medio de esos dos mundos. Eso no sé, se me ocurrió mientras lo pensaba, porque efectivamente es, en parte pienso yo eso que decías, es el intento de tomar lo mejor de ambos mundos, de redimirlo también y de resignificarlo, lo cual obviamente en la modernidad, que es postcristiana, anticristiana en su esencia, pues vuelven todos esos antiguos errores y se instalan en la sociedad. El pacifismo, por ejemplo, es muy de marca, diría yo, oriental. Esto que acaba de decir Raúl y que acabas de completar tú, Carlos, llevándolo de nuevo de vuelta a tu comentario anterior sobre la jerarquía, ¿no? Y la destrucción de las jerarquías necesarias en el liberalismo, etcétera, ¿no? Me hace pensar a veces, cuando leo a Donoso, que estoy leyendo una especie de nuevo, cuando digo nuevo digo por moderno, por los siglos que han transcurrido desde entonces, un nuevo Santo Tomás. Mm. No crea un aparato arquitectónico como Santo Tomás, pero la arquitectura está allí. Y esa arquitectura que es piramidal y jerárquica y que va desde arriba, desde el cielo hasta la tierra, se entiende perfectamente a medida que uno va leyendo a Donoso. Y como dice Raúl, la metafísica, la unidad metafísica es necesaria, ¿no? Desde el principio, y ahí lo ve uno perfectamente en Donoso, que esa unidad metafísica es la que completa y encierra la esfera maravillosa del universo y de la creación y
y de la realidad, desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Y que quitar un fragmento de esa esfera y de esa arquitectura es destruirla entera para crear otra cosa que no sabemos, que va a terminar en lo que ya sabemos, en el despotismo universal. Y es que, Exacto. así rápido, y es que esa idea de unidad no ha desaparecido en nuestra época, ni en la modernidad. Piensa en la unidad que genera el Estado soviético para con los rusos, ¿no? Cómo fue que el Estado tiene que absorber a todos para crear una especie de unidad en el mito del Estado, ¿no? Actualmente, actualmente sigue pasando lo mismo. Ahorita ya no es el Estado, ya es la humanidad, ¿no? Que lucha contra monstruos en común, contra el cambio climático o en su momento contra el coronavirus. O sea, cómo actualmente estamos viviendo. Y ese Carlos tiene razón. Occidente nunca había tenido una teocracia hasta el día de hoy. Hoy tenemos una teocracia. Panteísta, si se quiere, pero es teocracia. Y nuestros representantes divinos no se dicen divinos, pero se adjudican a sí mismos las cosas, ¿no? La OMS, la ONU, nosotros tenemos la ciencia, ellos dicen, ¿no? Y ustedes no saben y ustedes tienen que hacernos caso. Entonces, mueven a la masa, ¿no? Con una unidad de que si tú no te vacunas, estás dañando la humanidad. No estás dañando el bien común. Ese es el canto, ¿no? Entonces, entonces lo que tendríamos que hacer es repensar otra vez esa unidad, pero ya no bajo los diosesillos modernos, sino bajo verdaderamente el auténtico mito, que nos dé una libertad plena, porque esto es, Occidente es insoportable, totalmente insoportable. Occidente no tiene ni raíces porque también, mire, yo me quedé pensando, perdón que me extienda un poquito, Carlos, yo me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de los profesores que tú mencionaste. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de un profesor que nos decía, es que ustedes se van a evaluar porque el profesor siempre ha sido una figura tiránica, porque los que han tenido el poder han sido los tiranos, entonces todos son iguales, ustedes se van a calificar como se les guste. Eso es echar a perder la idea de jerarquía. Las jerarquías son muy sanas porque ponen a cada quien en su lugar. Piensa actualmente, las familias hoy en día no existen. Las familias no existen hoy en día. Las familias hoy en día son un conjunto de roomies, de dos huerquitos pendejos que creen que la labor de los padres solamente es mantenerlos, y si el niño quiere se puede quitar el pene y ponerse una vagina. Porque no, ellos creen precisamente que el padre ya no es una extensión natural. Antes se tenía la idea de que el niño era una extensión natural del padre y el padre tenía que formarlo como era conveniente. Actualmente no, actualmente está desconectado totalmente. ¿Cómo se puede traspasar una tradición así? No se puede. Ni en la comida actualmente se comparte, ¿no? Entonces, ¿qué le prepara a Occidente? Occidente le viene un mundo tiránico porque las jerarquías salvan al hombre de esas tiranías. O sea, no le va a quedar, al occidental no le queda más, ya no la obediencia, sino el control. Eso es lo que le depara a Occidente. El control. No el gobierno, el control. Sabes que dos comentarios a raíz de lo que les escuchaba y despidiendo a José Luis que tiene que retirarse. En relación a este tema de Oriente, de cuál es la concepción metafísica en Oriente y la plasmación política, estaba buscando este texto y lo logré encontrar de la carta al cardenal Fornari de Donoso, que es de 1852. Él le expresa esto, ¿no? Al cardenal. Me parece evidente que el comunismo, por su parte, procede de herejías panteístas y de aquellas otras que les están emparentadas. Cuando todo es Dios y Dios es todo,
Dios es ante todo democracia y multitud. Los individuos, átomos divinos y solo eso, brotan del todo que los engendra perpetuamente para entrar en el todo que perpetuamente los absorbe. En este sistema, lo que no es el todo no es Dios, aunque participe de la divinidad. Y lo que no es Dios, nada es, porque nada hay fuera de Dios que es el todo. De aquí el soberano desprecio de los comunistas hacia el hombre y su insolente negación de la libertad humana. De ahí esas inmensas aspiraciones a la dominación universal mediante la futura demagogia que se extenderá por todos los continentes y hasta los últimos límites de la tierra. De ahí esos proyectos de una locura furiosa que pretenden mezclar y confundir todas las familias, todas las clases, los pueblos, las razas de hombres, para machacarlos juntos en el gran mortero de la revolución, para que de este siniestro y sangriento caos salga un día el Dios único, vencedor de todo lo que es particular, el Dios eterno sin comienzo ni fin, vencedor de todo lo que nace y pasa, el Dios demagogia, anunciado por los últimos profetas, astro único del firmamento futuro, que aparecerá traído por la tempestad, coronado de relámpagos y servido por los huracanes. La demagogia es el gran todo, el verdadero Dios, Dios armado de un solo atributo, la omnipotencia, y desposeído de la bondad, de la misericordia, del amor, esas tres grandes debilidades del Dios católico. En estos rasgos, ¿quién no reconocerá el Dios del orgullo, a Lucifer? Eso primero, ¿no? Hacer como esa relación contextual. Y en lo que decías del tema de la autoridad y la autoevaluación, dos cosas. Yo no sabía, esto era por desconocimiento pues de historia, y lo supe, que a Luis XVI lo formó pues el obispo Fenelón o Fenelón, le solemos decir, y Fenelón formó a Luis XVI en una idea de la culpa por ser rey y eso de que los que tiene autoridad es malo, y su abuelo Luis XIV fue malo, su papá Luis XV. De hecho, Fenelón había escrito una obra que se llama Las aventuras de Telémaco, que era una crítica a las políticas de Luis XIV. Entonces, aparte de que, y esto lo he estudiado por caracterología, que es un tema que me ha gustado, la caracterología de Luis XVI era, si no estoy mal, amorfo, no emotivo, no activo primario, si no estoy mal, una caracterología que por sí no ayuda mucho. El amorfo suele ser pasivo, de pocas ideales, digamos, muy quietista. Encima aparece Fenelón y le inocula esa idea, ¿no? De que el que manda es malo. Y eso, tanto lo psicológico como lo pedagógico y la influencia quietista de Fenelón, que de hecho se lo había acusado de incurrir en ese error, es un error en el ámbito de la teología espiritual, el quietismo. Yo no hago porque Dios hace todo, es más o menos el asunto en la vida espiritual. Eso explica la actitud de Luis XVI frente a la revolución. Cómo Luis XVI en los momentos más cruentos de la Revolución Francesa se encerraba para en una celda que tenía en un sótano a hacer herraduras. O sea, era un rey que no quería ser rey, que despreciaba el ser rey, que negaba su condición de rey, la misión que Dios le había puesto, y que además se sentía culpable. Entonces, todo eso mezclado, me siento justificado para no asumir el ser rey, que es lo que a mí me corresponde. Y es la manera como yo me voy a santificar, y es lo que Dios me pide. Entonces, también es esa pusilanimidad de los reyes, pero en concreto de Luis XVI, sin quitarle lo bueno que pudo tener, pero eso tuvo que ver mucho en el triunfo de la revolución. Mientras que en las plazas de París, todos estos tipos, Robespierre, Danton y toda esta gente, con esas ínfulas demoníacas soberbias, hacían todo lo contrario, sí estar llenos de bríos, ocupando un lugar que no les correspondía. Entonces es también la importancia de estar bien en términos de lo religioso, en términos de lo moral, saber mi lugar para yo asumir ese lugar con la autoridad que a mí corresponde y sin ningún tipo de culpa. Ejemplo, lo del profesor, ¿no?
Ese profesor que dice, no, yo aquí no mando, ustedes aquí todos somos iguales. Y además es una manera muy fácil y culposa de desentenderse de su lugar, que es, y que es difícil, poner orden, poner autoridad. A veces que no te quieran los estudiantes y que te digan palabras y de recriminación y tener que, ¿sí? Pero esa es la labor del profesor. Y ahora que todas las de autoevaluación, yo hice ese ejercicio con mis estudiantes de ética, porque nos lo permite, ahora es una de las maneras de la evaluación formativa, la autoevaluación, pero con la pretensión de comparar esa nota que ellos se asignaban de autoevaluación en un determinado porcentaje con los resultados en su examen parcial, que lo tuvieron la semana pasada. Y uno se encuentra unas cosas chistosísimas, ¿no? Un tipo que se pone, casi ninguno le ponía 5, pero uno que se puso 5 fue de los peores notas en el parcial. ¿Y es por qué? Porque es el pecado original. O sea, ahí confirmas de una manera muy concreta, hasta plástica, diría yo, es el pecado original. Yo no, yo me veo súper bueno, ¿no? O sea, si a mí me pregunto, yo me veo 5, pero ¿qué demostraste en el parcial? Que no leíste, de hecho iba poco a clase, no sé, no participaba, ¿sí? Pero es un tipo 5, ¿no? Y así otras personas, ¿no? Es eso, es lo que, y yo en clases posteriores es lo que quiero hacer y mostrarle, venga, usted realmente es un estudiante de 5, porque eso es la ética, formarte en ética es verte como lo que eres. Si tú no, si tú te ves más de lo que eres o menos de lo que eres, estás mal. Tienes que verte como lo que eres. Y son dos vicios, de hecho, opuestos, pero son igual dos vicios contrarios a una virtud, que es la humildad. El soberbio se cree más de lo que es. El Danton, por ejemplo, Robespierre. Luis XVI, el otro, el pusilánime. Me creo menos de lo que soy, y otro de los aspectos de la pusilanimidad según Santo Tomás es no, no querer asumir la responsabilidad que tiene y no creerse capaz de aquello de lo que uno es capaz. Y eso no tiene nada de virtuoso, es un defecto terrible, terrible. Y eso también tiene que ver mucho con las crisis políticas de nuestros pueblos, de gente que no quiere hacer lo que le toca hacer, que quiere quedar bien con todo el mundo. Mira que es un problema moral, yo insisto en el asunto. Eso de la persona que todavía no es virtuoso se comunica en errores sociales, en caos y en falta de gobierno. Entonces yo pensaba mucho en esa, y leyendo ahora también el texto de Spemann sobre Fenelon, uno de los últimos textos de él, Reflexión y Espontaneidad, estudio sobre Fenelon, pues uno va entendiendo algo de esta forma de pensar y claro, el daño que eso pudo hacer en personajes como un Luis XVI, mientras que los grandes revolucionarios eran formados en las ideas de la Ilustración y en ideas de la revolución, de hacer la revolución, de soñar un mundo tal como la revolución lo quería. Pienso concretamente en el caso de Simón Bolívar, formado por Simón Rodríguez, que era rusoniano. Entonces, claro, toda esa exaltación de la espontaneidad. Muy a tono también con la vida moral desastrosa de Simón Bolívar, que era un lujurioso de tomo y lomo, que se encuentran más de 30 mujeres en su haber. Entonces, lo que dice el profesor Plinio, ¿no? Dice, el revolucionario tiene una serie de pasiones desordenadas en su alma, y él no aplica frente a eso, pues, la medida cristiana que Donoso la llama represión. No sé si sea el concepto más afortunado, pero el cristiano dice, sí, yo tengo que luchar contra esto y con la gracia de Dios gobernar eso, porque tengo razón y tengo voluntad,
y hombre, pues Dios me ayudará, y sí, pero no, no dejarlos aflorar así nomás. Es el combate espiritual, es una guerra. No, el revolucionario dice, no, es que el que está mal es el mundo y la sociedad que me impide a mí desplegar. Yo, ¿por qué no puedo tener 35 mujeres? Entonces él sueña, dice el profesor Plinio Correa Rivera, él sueña un mundo y él quiere un mundo y él consagra en muchos casos su vida entera a la consecución y al alcance de un mundo en el que esas pasiones sean posibles, sean legítimas, sean aplaudidas. Pienso en el caso de los pederastas, de esas personas que en vez de revisarse de que le produce pues un placer, es una cuestión así nefanda, dicen, no, es que está mal la sociedad. Nosotros somos unos adelantados y unos iluminados de la sociedad, entonces la que tiene que cambiar es la sociedad, y por ello ellos sueñan y tienen partidos políticos y tienen colectivos y tienen revistas y tienen hasta poetas tienen y literatos para transformar la sociedad, porque la que está mal es la sociedad, ¿Sabes qué me hace pensar? que tiene todavía reductos de cristianismo, falta más. Entonces es eso, es el sueño, es la utopía que alimenta, y ese sueño de la utopía es el alimento y la gasolina de la revolución, porque ahí, aunque ya no sea yo esté muerto, otro podrá realizar este sueño que a mí me lo reprime. Pues, ¿eh? ¿Sabes qué me hace pensar, Carlos? Así muy higiénicamente lo voy a decir. Y yo creo que en esto sí tienen razón. Eh, Freud diría, yo creo que en eso sí tiene razón, que, el pensamiento de esto de los utopistas tiende a la infantilización. Exactamente. Es pura infantilización. Exactamente. Es un narcisismo, es no superar el problema del narcisismo bajo el lenguaje psicoanalista. Es decir, es no aceptar la realidad. O sea, es como, yo siempre discuto con un chico ahí de la facultad que dice que yo soy el conservador y que bla, bla, bla. Total, él es chairo. Yo le digo, pues tú eres chairo. Pero él me dice, es que ¿cómo tú crees que no todos deben de ir a la universidad? Todos tienen el derecho de ir a la universidad. Y digo, no, cada quien tiene su lugar en el mundo. O sea, ¿qué pasa si todos van a la universidad? Pues la universidad se echa a perder. Así es. Se echa a perder. No, y algo más grave aún, pues si es que puede considerar más grave, termina transformándose en obligación de ir a la universidad. ¿Sí? Tú tienes el derecho, tienes el deber. ¿Quién dijo que, y por qué no me puedo dedicar a otra cosa? ¿Por qué no me puedo dedicar a ser un comerciante? Es decir, Más. y gano más, va a ganar más que con un doctorado en filosofía, ¿sí? Pero eso no significa que yo me tenga que hacer comerciante. No, incluso mira que es interesante, porque la función mía en la sociedad no es hacer plata, esa no es mi labor en la sociedad, y de hecho eso está en mi propia psicología de que efectivamente para mí el centro no es hacer un gran capital, no. El verdadero académico, el verdadero hombre de letras, que se precia de eso, vive una vida sencilla. En algunas coyunturas, en algunos casos, hace más riqueza, sí, puede ser. Pero el centro de él no es eso. En cambio, la tarea del comerciante sí es esa. Hacer capital, poner el capital en circulación, generar empresas. Ese es su lugar. Para eso, necesariamente, ¿quién quiere la universidad? No. Entonces, esos son los absurdos. Y mira que es un poco lo que dice ahí Donoso es también tratar de llevar como ese proyecto salvífico a todo, que es un poco lo que ha representado Estados Unidos. Yo les voy a llevar pues la ilustración, la educación, ustedes no saben allá, también es ese nuevo colonialismo de derechos humanos y todo, de derechos sexuales y reproductivos. Eso es una evangelización constituyente también. Sí, no, sí. Es al revés, pero es la misma evangelización. Y llegar, como fue la pretensión apostólica, llegar al último lugar donde no se conoce la carta de la ONU para que la conozcan. Ese momento.
Exacto. Uno se pone a leer, por ejemplo, los libros de Ronald Howard, todo eso de la cienciología, que a mí me los han regalado y los videos por una conocida que tengo en esa secta. Ellos pretenden, eso es una de las pretensiones de que llevar la conciencia de los derechos humanos y de la dignidad a los lugares así recónditos. Esa cienciología es una especie de tentáculo del globalismo. ¿Quién lo creyera? Ese grupúsculo. Entonces, claro, nosotros los que tenemos esta mentalidad, pues somos como una especie de, sí, de herejes, de apóstatas, pues que no, nos resistimos a ser evangelizados, pues, por la ONU, entonces hay que exorcizarnos y, en fin, esa es la... Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, yo tengo que retirarme ya en breve. Les agradezco mucho. Hoy mismo les estaré enviando las lecturas sugeridas para la próxima sesión de nuestro curso. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Luego.